Bienvenidos al video de la semana 3 de la materia Regulación del mercado de las telecomunicaciones, donde analizaremos la importancia del índice Herfindahl-Hirschman, así como el proceso de regulación a nivel global, la convergencia y los modelos de las políticas de regulación. Para iniciar, abordaremos el índice Herfindahl-Hirschman, el cual es una medida empleada en economía que informa sobre la concentración económica de un mercado. Este índice se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa posee y sumando esas cantidades. Si analizamos los valores más representativos, un valor de 0 significa la existencia de competencia perfecta. Un valor de 1800 indica que la industria está moderadamente concentrada y por lo tanto habría que empezar a revisar la regulación para evitar la conformación de un monopolio. Un valor de 3000 indica que en la industria existe un oligopolio. Un valor de 5000 significa la existencia de un duopolio y finalmente un valor de 10000 representa un monopolio. Por otra parte, el establecimiento de un régimen de legislación y reglamentación viene dado por la tradición jurídica de un país y los acuerdos multilaterales y regionales que haya concertado él mismo. La madurez de los mercados y la legislación sobre asuntos que no guardan relación directa con las telecomunicaciones. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con los impuestos, la propiedad extranjera, la protección del consumidor y la propiedad. La concepción de la ley y los sistemas jurídicos varía según sea el país considerado y a menudo se basan en nociones basadas en las costumbres, la cultura, la religión y la política de una nación. Por razones históricas e influencias políticas y económicas, los sistemas jurídicos nacionales suelen consistir en una amalgama de distintos regímenes normativos e incorporan elementos de diferentes tradiciones jurídicas. La liberalización de los mercados que ha tenido lugar durante las últimas 2 décadas ha modificado estructuralmente los marcos de reglamentación de las telecomunicaciones de muchos países. Por otra parte, la concepción de los instrumentos jurídicos que se han utilizado para reglamentar el sector de telecomunicaciones depende en gran medida de la tradición jurídica de cada país. No obstante, por regla general, los distintos regímenes normativos siguen una jerarquía, empezando por la legislación básica, por ejemplo, las leyes y decretos, de la cual deriva la legislación secundaria, reglamentos, resoluciones, directrices, etc. Esta legislación constituye a su vez el fundamento jurídico gracias al cual el regulador o el ministro competente expide en favor de los operadores instrumentos de autorización tales como licencias, concesiones y permisos. El ritmo de la reforma de la reglamentación puede acelerarse en países que adoptan compromisos mundiales y regionales para abrir sus mercados de telecomunicaciones a la inversión extranjera y armonizan su legislación nacional con la de otros países con características geográficas o económicas similares. Estos compromisos pueden facilitar igualmente la adopción de prácticas idóneas de reglamentación mundiales o regionales y fomentan la certidumbre y predictividad entre los inversionistas de telecomunicaciones. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han contraído obligaciones vinculantes que afectan directamente al sector de las telecomunicaciones. Las obligaciones y compromisos de la OMC son vinculantes para sus miembros y su estricto cumplimiento se lleva a cabo mediante el proceso vinculante de solución de divergencias de la OMC. Esto hace que los compromisos de la OMC surtan efecto en el marco de reglamentación del país miembro considerado, sea que dicho país observe tales compromisos de manera voluntaria o se vea obligado a ello como resultado del procedimiento de resolución de diferencias de la OMC. Asimismo, se recurre periódicamente a rondas de negociaciones para mejorar y ampliar paulatinamente estas obligaciones y compromisos. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios es el instrumento más importante de la OMC en materia de telecomunicaciones. Este acuerdo es en parte un texto básico y una serie de anexos y se aplica a todos los miembros. En el anexo sobre telecomunicaciones se reconoce que el acceso
a las redes de telecomunicaciones públicas o la utilización de dichas redes resultan esenciales para garantizar la provisión de los servicios contemplados. Este instrumento obliga a los miembros de la OMC a garantizar que los proveedores de los servicios especificados puedan acceder a las redes y servicios de transporte de telecomunicaciones públicas en condiciones razonables y no discriminatorias. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios consta, además, de una serie de listas que contienen los compromisos de apertura de los mercados nacionales a conjuntos de servicios especificados para los diferentes miembros. Estos pueden decidir cuándo y en qué medida comprometerse en cuanto al acceso a su mercado de telecomunicaciones. Las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas dieron lugar, por otra parte, al documento de referencia sobre principios de reglamentación. Este documento se consideró un marco para la reglamentación del sector en un entorno de competencia, y el objetivo de los principios mencionados desde el punto de vista comercial era garantizar la eficacia y utilidad de los compromisos de acceso al mercado contraídos. Los 6 principios del documento de referencia se han convertido en una lista de verificación de desempeño en la reforma de telecomunicaciones en muchos países. Los principios mencionados son los siguientes. Número 1, salvaguarda de la competencia. Número 2, garantía de la interconexión. Número 3, mecanismos de servicio universal transparentes y neutrales desde el punto de vista de la competencia. Número 4, publicidad de los criterios de licencia. Número 5, independencia de los reguladores. Y número 6, procedimientos equitativos para atribuir y utilizar recursos escasos. Por convergencia se entiende, por regla general, la capacidad de diferentes redes para transportar tipos similares de servicio, o a la inversa, la capacidad de suministrar una gama de servicios a través de una sola red. En la mayoría de los casos, los países han adoptado 3 métodos para abordar la convergencia. El primero es el enfoque legislativo. Este enfoque hace necesario idear y promulgar legislación para responder a la convergencia de manera inmediata o anticipándose a las tendencias. En este caso, los legisladores deberán definir nuevas leyes o crear nuevos marcos de reglamentación para responder a la convergencia y dar orientación en cuanto a la adopción de políticas. Esto puede hacerse diseñando e implementando una reforma del régimen jurídico de telecomunicaciones, concebido en su totalidad, o enmendando las leyes vigentes. Al diseñar nuevos regímenes legislativos para abordar la convergencia, el legislador deberá tener presente la necesidad de no preparar legislación que pueda experimentar una rápida obsolescencia. El segundo es un enfoque de reglamentación. Los países que adoptan este enfoque modifican los reglamentos existentes o expiden nueva normativa de reglamentación para abordar las tecnologías más recientes, en lugar de promulgar nuevas leyes sobre la convergencia. Si bien el enfoque de reglamentación podría representar un instrumento práctico para responder a la convergencia, debería quedar sujeto a una cuidadosa gestión para reducir a un mínimo las diferencias entre las nuevas normas y las vigentes. Es frecuente que los formuladores de políticas utilicen conjuntamente el enfoque de reglamentación y el legislativo, ya que ello permite a los gobiernos establecer nuevos regímenes jurídicos en materia de convergencia y abordar sus efectos mediante reglamentación para establecer nuevos marcos jurídicos y de reglamentación que permitan abordar la convergencia y sus efectos específicos. El tercero es un proceso de autorreglamentación. La idea que subyace en la autorreglamentación es concebir y aplicar una política de convergencia por conducto de un órgano consultivo existente o creado a dicho efecto. En la mayoría de los casos, este órgano queda integrado por los representantes de varios organismos gubernamentales, la industria y otras partes interesadas. El papel y funciones de estas entidades consultivas varía según sea el caso que se considere, pero en general formulan recomendaciones al gobierno para introducir los cambios necesarios en la legislación y o reglamentación
sobre convergencia. Un órgano consultivo es un instrumento muy útil si se desea examinar y supervisar continuamente los efectos de la convergencia y mantener un contacto directo con la industria y otras partes que afrontan diariamente los problemas suscitados por la convergencia.